Quisiera que abra su Biblia. Saludamos a los hermanos que nos están sintonizando. Hemos comenzado una serie acerca de la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Hace unas 2 semanas atrás compartimos que el Espíritu Santo era el enviado del reino de los cielos a la tierra para mostrarnos cómo es la cultura, cómo es la gente, la persona más importante que hay en la tierra. La semana pasada compartimos acerca de que el Espíritu Santo nos introduce al reino de Dios por medio de un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, si no nace de nuevo. Y este nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual. Y hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de cómo colaborar con la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Sin ninguna duda, Dios quiere cambiarnos en otras personas. La Biblia dice que nos saca del reino de las tinieblas y nos introduce al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Un reino que funciona totalmente distinto, un estilo de vida totalmente distinto. Pero esa transformación la hace a través de su Espíritu Santo. Y hoy quisiera tomar la vida de un rey, de una persona que fue llamada por Dios a ser rey, como lo ha sido llamado usted. No sé si usted ha leído en la Biblia que como cristianos somos llamados a ser un reino de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Lo dice Apocalipsis, lo dice Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio. Tiene que ver con la administración. Un rey administra recursos. Tiene que ver con la administración de los recursos celestiales que están a disposición y que nosotros, como embajadores de ese reino que está arriba, pero que se manifiesta en la tierra, tenemos que aprender a manejar. Y el sacerdocio tiene que ver con nuestra vida devocional y con nuestra capacidad de ayudar a otras personas a conectarse con Dios. Un sacerdote es alguien puesto por Dios entre Dios y la gente para ayudar a la gente a relacionarse con Dios y para interceder ante Dios por las personas. Y hay una historia que grafica, que me gustaría sacar algunas lecciones de allí, de cómo nosotros colaboramos con el Espíritu Santo para ser transformados en esas personas que Dios nos ha diseñado para ser. Si me acompaña Primera de Samuel, capítulo 10, le hago una introducción acerca de la historia de Saúl. Saúl significa el elegido, el escogido, el deseado, como usted. ¿Sabía que Dios lo desea a usted? Lo ha escogido, lo ha elegido antes aún de que usted estuviera en el vientre de su mamá. El Señor lo escogió, la escogió. Y no solo que le escogió, sino que también llegó un momento donde le llamó. Con Saúl pasó algo parecido. Israel salió de la esclavitud de Egipto porque Moisés escuchó la voz de Dios y fue enviado para sacar a una nación, Israel, de la esclavitud. Y lo llevó, bueno, no él, sino Josué, a una tierra y lo constituyó como una nación que no tenía reyes, sino que tenía un profeta, tenía jueces, así se llamaban, líderes que Dios, el Espíritu Santo, levantaba. Pero ellos eran varias tribus, 12 tribus, y no tenían problemas. Cada uno hacía lo que bien le parecía porque les costaba someterse a Dios, les costaba escuchar la voz de un profeta, les costaba obedecer la palabra del Señor. Y entonces ellos dicen: tenemos un problema político, ¿por qué no le pedimos a Dios, o le pedimos a Samuel, que era el profeta en ese tiempo, que nos dé un rey, como todas las otras naciones que están alrededor, un sistema de gobierno donde haya un rey? Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no te hagas problema, porque ellos no te están desechando a vos, sino me están desechando a mí, porque el rey de Israel soy yo, le dice Dios. Y le concede. A veces cuando uno insiste mucho ante Dios, Dios nos concede, pero no siempre es su perfecta voluntad. Pero en este caso
le dice, les voy a poner a un rey como ellos han pedido. Y les dice lo que iba a ocurrir con ese rey, lo que ellos iban a tener que hacer con el rey. Y entonces lo escoge entre todos los habitantes de la nación de Israel. Tenía que escoger a uno solo, a uno. Y Samuel, que era el profeta, el hombre que escuchaba a Dios, estaba presto para oír esa instrucción. Y mientras tanto, había un señor que se llamaba Cis, que tenía ganado, tenía caballos, ovejas, asnos, elementos de trabajo. Y en una ocasión los asnos se le fueron, se le escaparon. Y entonces él lo llama a Saúl, su hijo, y le dice, quiero que me busques los asnos. Era un problema. Saúl era un joven obediente. Dice la Biblia que era un hombre alto. La mayoría de la gente le llegaba a esta altura al hombro, es decir, que él sobrepasaba una cabeza a todos. Dice la Biblia que era pintón, fuerte, una persona que era notable, que se destacaba. Y él va a buscar, a obedecer a su padre y a buscar las asnas. No las encuentra, pasa una tarde, no las encuentra, llega la noche, no las encuentras. Y él tenía ciertas condiciones por las cuales creo yo que lo escogió Dios. Él sigue buscando, no se da por vencido. Y pasan 2 o 3 días y ya, imagínense ustedes que en el campo, en las montañas, como si en la sierra de aquí se perdieran los asnos, ya no sabía por dónde. Preguntaba, che, ¿no vieron una manada de asnos? ¿No vieron? Y nadie sabía dónde estaban. Y entonces su criado le dice, ¿por qué no vamos? Estamos cerca de aquí, hay un profeta, está Samuel, ¿por qué no vamos y le preguntamos a él? Y Saúl dice, está bien, vamos, le preguntemos, seguramente él sabrá, así volvemos con las asnas de mi padre. Por otro lado, Dios está hablándole a Samuel y le dice, mañana te lo voy a mandar, le he dado orden que te venga a ver Saúl. A ese lo vas a ungir como rey. Fíjense, Saúl no tiene idea que ese problema es algo que Dios está usando para conectarlo con una palabra de Dios. Y yo digo que muchas veces nosotros no vemos a los problemas con la dimensión o con el potencial que tiene. Por algo la Biblia nos enseña que los que amamos a Dios, aún los problemas nos pueden ayudar para bien. Le tenemos que, dice el libro de Santiago, a los problemas, denle la mano y úsenlo para ustedes levantarse más alto. Tomen la mano y levántense por medio de ese problema. Así que, ¿por qué no ayuda a predicar? Dígale a su vecino, si tenés problema, eso te tiene que acercar más a Dios. ¿Puede decirle eso? Los problemas tienen que acercarnos más a Dios, no alejarnos de Él. A Saúl tenía un problema, no encontraba las asnas y lo estaba acercando hacia una palabra, lo estaba acercando hacia el profeta, lo estaba acercando hacia un propósito grande que él ni siquiera se le ocurría que había. Se encuentran Saúl y Samuel. Y entonces le dice el profeta a Saúl, ya encontraron las asnas, no te hagas problema, pero tengo una palabra de Dios para tu vida. Quiero declararte lo que Dios va a hacer con vos. Y entonces ahí comienza ese encuentro divino. Y es en 1 Samuel capítulo 10. Quiero leer desde el versículo 5 en adelante. Le da la instrucción, toma en el capítulo 10, en el primer versículo dice que toma una redoma, un recipiente de aceite y lo unge, le echa aceite y le dice, vos sos el nuevo rey de Israel. No había rey, pero él le declara esa palabra. Y luego le da una serie de señales que van a ocurrir. Y una de esas, en el verso 5, dice, después de esto llegarás al collado de Dios. Escuche, al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder,
y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. En estos 4 o 5 versículos yo encuentro algunos principios que nos pueden ayudar a nosotros a colaborar con la obra transformadora que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Porque hay cierto paralelismo entre Saúl y cada uno de los que estamos aquí. Como le dije, Saúl significa elegido, deseado. Usted también para Dios es elegido y es deseado. Él puso los ojos en usted. Si no, usted no estaría aquí, no estaría sintonizando la señal. Algunos de ustedes han tenido ya una experiencia con el Espíritu Santo. Han sentido que algo ocurre cuando Él te toca, cuando Él opera en tu vida. Han sentido la unción de Dios. Saben que hay un Espíritu Santo. Han experimentado el nuevo nacimiento. Y yo veo, como te decía, en este paralelismo con Saúl. Saúl era un hombre que fue llamado por Dios porque Dios creía que él podía hacer la tarea. Tenía muchas condiciones y tenía todo para triunfar. Dios le había dicho: de tu descendencia nunca faltará un rey. Lo mismo que le dijo luego a David. Pero Saúl falló en su carácter. Pero Saúl tuvo un problema que quisiera yo tratar de que lo evitáramos nosotros, que no frenáramos la transformación que el Señor hizo, que está haciendo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros. ¿Cuántos saben eso? Cuando uno acepta a Jesús, miren, use su imaginación. ¿Cuántos la trajeron? ¿La trajeron? Bueno, acá estoy yo, pero me voy a dividir en 3. Acá está cuerpo, ahora está el alma, parecida al cuerpo, y acá está el espíritu, parecido al cuerpo y al alma. El Espíritu Santo viene sobre el espíritu humano, aquí viene, y nos activa, nos da vida nueva. Somos iguales, transformados por dentro. Por fuera, en la manera de pensar estamos igual, y en la manera del cuerpo nos vemos igual. Pero ha ocurrido un milagro acá dentro nuestro, nos sentimos distintos, algo ocurre. Entonces lo que necesitamos ahora hacer es, según Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no conformarnos al estilo de vida que teníamos antes o al mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Es decir, Dios nos toca con su espíritu, pero ahora nos toca a nosotros renovarnos por medio del cambio de mente, cambiar la manera de pensar. Saúl, él dice la palabra que tuvo un encuentro con Dios, y Samuel quiere discipularlo. Le dice: mira, te va a ocurrir esto, vas a ser ungido, pero vos necesitas todavía aprender cómo funciona este mundo espiritual. Querido hermano, muchas de esas cosas hay un paralelismo con nosotros. El Señor nos toca, nos bendice, nosotros leemos y decimos: bueno, Dios está conmigo. Pero sepa usted que el Espíritu trabaja junto con la palabra para transformarnos a nosotros, para moldearnos, para hacernos esos reyes y esos sacerdotes que realmente representan el reino de Dios, para hacernos a imagen de Jesús. Usted recuerde que la unción es muy importante, que la obra del Espíritu Santo en nosotros es fundamental. No podemos hacer nada si Él no nos cambia, pero que necesitamos la dirección de la palabra de Dios, el renovar nuestra mente, creerle a Dios en las cosas que Él nos dice. Yo veo que muchas veces fracasamos en ese cambio que Él está dando en nosotros por no prestar atención a estas simples cositas. Le cuento la historia. Saúl es ungido rey, y a él siente la fuerza de Dios, porque al principio nadie creía en él, era grandote, pero nada más. Pero llega un momento, una noticia de que los filisteos estaban atacando
a Israel, le habían pedido que se rindieran, que si no que le iban a sacar los ojos, y él se indigna y dice: el Espíritu de Dios vino con poder, otra vez lo unge de nuevo el Señor, viene con poder, y él se levanta y dice: no, esto no es posible, y junta un ejército y enfrenta a los filisteos y vence a los filisteos y empieza a tener batallas y empieza a tener victorias. Llega un momento en donde Dios, el profeta Samuel le da una instrucción, y este hombre escucha a medias y no hace caso a la instrucción, porque él era el rey, pero el otro era el que representaba a Dios, era el que lo había ungido. No era más que él, pero eran funciones distintas, y él simplemente hace como le parece. Y entonces Dios dice: yo pensaba ponerte a vos y a toda tu descendencia, pero veo que no estás dispuesto a rendir estas pequeñas cosas, a esperar un poco, a obedecer. Querido hermano, a veces nosotros pensamos que el obedecer a Dios es a medias, o que podemos, bueno, esto lo tomo y esto lo dejo. O a veces pensamos que no hay que ser tan exagerado. Bueno, Dios es bueno, Dios nos perdona. Claro, Dios es bueno, Dios nos perdona. Pero cuando tiene un propósito de transformarnos, es fundamental prestar mucha atención. ¿Cómo voy a ser transformado cuando yo elijo a quién perdonar y a quién no perdonar? A este lo perdono porque, bueno, no es tanto lo que me hizo, pero a este no lo perdono porque es mucho lo que me hizo. Yo estoy como usando o no teniendo en cuenta lo que la palabra de Dios me dice. A veces el Señor permite que me pasen ofensas y cosas feas para moldear mi carácter. Acabo de decirle que para los que amamos a Dios, aún las cosas malas las puede usar Dios para nuestro bien. Aún al diablo lo puede usar para tu bien. Amén. Si al fin y al cabo el diablo está bajo los pies del Señor, así que lo puede usar para tu bien. Ahora, luego pasa el tiempo y de nuevo Saúl recibe una instrucción. Le dicen: quiero que elimines a este pueblo. Y él va, lo elimina, pero como las ovejas estaban gorditas y lindas para comerse un asado, los generales de él le dicen: che, perdonemos las ovejas, las comamos, hagamos un asadito, festejemos. Y él dice al rey: lo voy a perdonar también porque, bueno, al final yo soy bueno. Es decir, toma lo que a él le parece que tiene que tomar y no entiende que este proceso transformador del espíritu requiere prestar mucha atención a lo que nos dice Dios. Con mi esposa hablábamos los otros días y veíamos, ella me decía: mira, nosotros hemos atrasado tal o cual cosa en un área de nuestra vida porque vos no le hiciste caso a Dios. No, le digo yo, sí le hice caso. Y después digo: no le hice caso. Tenés razón. Me doy cuenta que la esposa, es cierto que dice pastor Castellano, es la voz de la verdad, pero se las creen y entonces uno por ahí se resiste, ¿verdad? Pero qué cierto es que a veces uno piensa que porque Dios está con vos, porque el Señor te habla, porque el Señor te usa, uno puede pasar por alto algunas instrucciones, y eso es un muy grave error. Escuche, querido hermano, en esta historia de Saúl, yo lo que quiero hacer un énfasis es que aunque Dios empieza a hacer una obra en tu vida por medio del Espíritu Santo, necesitamos ser cambiados por el Espíritu y por la palabra. Con dos remos remar, el del Espíritu y el de la palabra. Cuando remo con el Espíritu solo, pues doy vueltas y vueltas y vueltas. Cuando solamente tomo la palabra, es como tomar un solo remo y doy vuelta. El Espíritu y la palabra trabajan juntos. Jesús dijo, Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es decir que en definitiva es prácticamente igual. La unción, el Espíritu Santo de Dios trabaja con la palabra que Él mismo da. Necesitamos las dos cosas. Ahora escuche, veo yo acá algunas cosas que nos pueden servir a nosotros. ¿Cómo colaborar para ser transformado esta imagen? Dice que las señales que Él le dio, le dijo: después llegarás al collado de Dios. Verso 5, llegarás al collado de Dios. ¿Qué era el collado de Dios? Era el lugar donde Samuel tenía una escuela donde enseñaba a los profetas, consagrado a Dios. Era el lugar de la presencia.
el lugar de la instrucción con Dios. El collado de Dios puede ser este auditorio, puede ser tu lugar secreto donde vas a orar, puede ser tu célula donde consagras cada semana. El collado de Dios es un lugar apartado para buscar las cosas del Señor. Dice, vas a llegar al collado de Dios y escuche esto, ¿dónde está la guarnición de los filisteos? Los filisteos eran los enemigos. Es decir, que a veces nosotros pensamos que el enemigo está muy lejos, pero quiero decirte que el enemigo puede estar sentado cerca tuyo. Los filisteos son enemigos. A veces pensamos que bueno, como estoy en la iglesia, el diablo no me va a engañar. Bueno, quiero decirte que aún el diablo viene a la iglesia a tratar de engañar. Que en el collado de Dios también están los enemigos. Que en la célula puede ir a visitarte el enemigo. Que en tu casa puede venir el enemigo también. Amén. Entonces dice, está la guarnición de los filisteos, pero cuando entres allá, dice, encontrarás una compañía. Diga conmigo, compañía. Las compañías son bien importantes. Las compañías de profetas, gente que estaba escuchando a Dios, gente que estaba buscando al Señor. Ellos venían, dice, con arpas, con instrumento de música, pandero, flauta, y venían profetizando. Es decir, venían generando una atmósfera de alabanza, de adoración, y venían buscando al Señor. Qué importante es asociarnos o juntarnos con personas que buscan a Dios, que tienen entendimiento del mundo espiritual. Si usted piensa que nosotros hacemos la alabanza simplemente para esperar que lleguen todo, o que la alabanza es un momento para que luego venga lo más importante, que es el mensaje, está equivocado. Lo más importante aquí es la presencia de Dios, y que se gesta cuando hay gente que le busca. Hay una atmósfera. Nuestra oración siempre es, Señor, toca a las personas, aunque sea cuando recién entran. No importa si alguien no ora por vos, porque Dios está donde hay gente. Miren, nadie oró por Saúl. Él entró, se encontró con ellos, entró en la atmósfera que le rodeaban a esos hombres y profetas que venían adorando, y dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Quiero decirles algo, el Espíritu Santo es mucho más contagioso que el COVID. Te juntás con alguien que está y te va a incendiar con fuego. Amén. Hacele hacia el que está al lado, decir, toca Espíritu Santo su vida, contagialo, llenalo. Cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Y el Espíritu Santo se tiene que manifestar en medio nuestro si lo buscamos de corazón. ¿Por qué no hace excepción de personas? Porque cuando nosotros subimos al collado de Dios, al lugar donde nos encontramos con Dios, siempre habrá manifestación, siempre habrá gracia de Dios, siempre habrá poder de Dios y habrá salvación. Y acá dice que él fue tocado por el Espíritu Santo y él empezó a hacer exactamente lo mismo. Qué lindo es que cuando el Espíritu Santo activa nuestro espíritu, aquí, cuando nos activa, lo que ocurre es que tenemos deseo de las cosas que Dios nos da. Queremos hablar, tenemos interés por conocer lo de Dios. Por eso a mí me llama mucho la atención personas que no colaboran con eso, que se cierran en sus ideas, porque tal vez siguen con las viejas compañías. Quiero decirte algo, Saúl fracasó porque sus generales, sus ayudantes tenían una mente no renovada y no tenían el Espíritu de Dios. Ellos no habían escuchado que el profeta le había dicho mata a todos. Entonces lo convencieron por escuchar voces que no tenían que estar escuchando. Cuando vos te convertís a Cristo, tenés que entender que ya no tenés que escuchar más las mismas voces que escuchabas antes, que tenés ahora que empezar a escuchar las personas que buscan también la voluntad de Dios. Tus viejos amigos te llevaron a la droga, te llevaron al alcohol, te llevaron al divorcio, a la perdición. Tus viejos amigos, el estilo de vida del mundo, si seguís escuchándolos, pues los resultados, por más que tengas el Espíritu Santo dentro tuyo, no habrá transformación completa y sí habrá fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos escuchar lo nuevo. Por eso la Biblia nos dice: renuévense en el espíritu de vuestra mente, cambien la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Si llegas a Cristo y gracias a Dios que llegas y seguís pensando igual, lo mismo que pensabas antes, con la misma rebeldía, con los mismos principios que te movías antes, frenarás la transformación. El Espíritu Santo estará dentro de tu espíritu trabajando, pero tu alma estará mirando, contemplando otras cosas y no habrá toda la transformación. Ese es el
motivo de que muchas personas no pueden avanzar en su vida espiritual, en su vida cristiana. Suben y bajan. Cuando están aquí en esta área están poderosos en el espíritu, pero luego no renuevan su mente, vuelven a pensar lo mismo de antes y entonces ven el fracaso vez tras vez. Es lo que le pasó a Saúl. Eso fue lo que a él le pasó. No escuchó, no se dejó discipular. No, yo soy ungido también, yo no he fallado, le decía. Ojo con eso, querido hermano. Espere que interrupción. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que iban ahí y estaban profetizando. Ahora dice: el Espíritu vendrá con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Querido hermano, cuando le dice profetizarán, quiere decir tomar la palabra de Dios y hablarla. Profetizar es llevar un mensaje de Dios. No siempre es predicción, no siempre es adivinar el futuro. Profetizar significa también tomar la palabra, decir la palabra, vivir la palabra. Amén. Cuando usted recibe esa influencia del Espíritu, lo que tenemos que hacer es meternos con la palabra de Dios. Nosotros le insistimos, le decimos, le ofrecemos un programa. Tenemos Universidad de la Vida, Capacitación Destino, Escuela Cultura Sobrenatural, IET, no sé, un montón de herramientas que pueden servirte para conectarte con la palabra. ¿Y qué dice? No me gusta leer la Biblia, no me gusta. No te das cuenta que Dios ha empezado una obra en tu vida y la vas a detener a menos que empieces a profetizar y a prepararte para ser un guerrero en el mundo espiritual. Porque para eso Dios te ha salvado, para transformar este mundo, para cambiar el mundo. No para que ahora te conviertas en evangélico. Antes era católico, ahora soy evangélico. No, para eso no es. Es porque sos una fuerza poderosa que Dios ha escogido, un rey para gobernar en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice: cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Escucha, si usted está ungido por el Espíritu, tocado por el Espíritu, lleno del Espíritu, y tiene la palabra de Dios en sus labios, usted está cumpliendo la promesa que Dios le dijo a Josué. Dice: nunca se apartará de este libro de tu boca, sino que de día y de noche lo hablarás y meditarás, y los pensamientos serán cambiados por la palabra de Dios, porque entonces todo lo que hagas te irá bien, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos creen eso? Entonces, cuando vienen situaciones a nuestras vidas que no nos están saliendo bien, tenemos que pensar en qué punto dejé de transformarme, en qué punto dejé de que esta influencia que el Espíritu Santo tiene que hacer en mí, la frené aquí con mi mente, con mi manera de pensar. Tu mente no es más importante, pero tu mente es muy importante para la transformación. Una mente transformada tiene una mente distinta, tiene la mente de Cristo, el poder de una mente renovada. Anoche, como a las 12:30 de la noche, me despierto, estaba durmiendo, me despierto y mi esposa mirando una película. Y digo: ¿qué estás viendo? No, una película muy linda, un nenito así como de la edad de mi nietito, hermoso el nenito. Entonces me pongo a ver 2 minutos y entonces le decían el niño milagro. ¿Por qué? Porque hubo un hombre, un soldado que le habían cortado la pierna en la guerra y él estaba sufriendo mucho. Y entonces el niñito se le acerca y le dice: sí, ¿por qué no le pedís a Dios que te devuelva la pierna? Así, con una inocencia. Y entonces el soldado parece que hace la oración, y al otro día en el noticiero sale que le había crecido la pierna, y una noticia bárbara, y el niño milagros. Y entonces después el niñito va y hay una mujer que tiene un nenito, una mujer que está llorando porque su bebé es ciego. Y el chico le dice: pero mire, hay una estatua donde Jesús le pone barro en los ojos, ¿por qué no ora y le pide a Jesús que le devuelva la vista a su bebé? Y la mujer hace eso y otro milagro, el bebé ve, y así. Y yo digo: qué sencillo que es cuando uno cree como un niño. La Biblia lo dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, chiquito. Pero hace falta una mente pura como la de un niño, no contaminada. Por eso en este proceso de transformación, usted tome y yo tomemos en serio renovar nuestra mente.
Querido hermano, a veces nosotros venimos con una mente rebelde y queremos seguir así, y nos va a ir como a Saúl, no nos va a ir bien, no vamos a lograr transformarnos. Y con esto no quiero hablar de que tenés que ser tenés que obedecer a la palabra de Dios, sencillamente a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: perdonad a todas vuestras ofensas unos con otros. Bueno, sí, pero ¿a quién no lo perdono? ¿A quién no lo trago? Dice la Biblia: dad y se os dará. Sí, eso es un vivo, pastor, porque usted quiere. No, dad y se os dará. Lo dice la Biblia, no lo dice. O sea, cuando Dios te habla, le crees, te empezás a transformar. Amén. Cuando la palabra de Dios nos habla y yo le creo, ocurren milagros. Ahora, quiero por último pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Muchas veces yo me he encontrado con la palabra, pero sin el poder para vivirla. Sé que tengo que hacerlo, pero no tengo el poder para vivirlo. Como Saúl, cuando estaba frente a sus amigos que le decían: no, deja las ovejas, nos comamos el asado. Y él no tuvo el poder, dice: no tuve miedo a la gente, no tenía el poder. El espíritu que lo había ungido con poder estaba como apocado. Otra clave, cuando te encuentres así, no tomes decisiones cuando sabes que Dios te ha pedido algo y vos estás siendo débil. Lo que hay que hacer es volver al collado de Dios, volver al lugar de la presencia. Lo que hay que hacer es buscar compañía de gente que busca al Señor. Habla con tu líder, habla con tu pastor, habla con gente que de oración. Oremos, métete con Dios, porque cuando cambias la atmósfera, el poder de nuevo viene sobre tu vida. Eso es lo que pasaba con Sansón, lo que pasaba con David. Ellos practicaban la adoración y venía el Espíritu de Dios y podía enfrentar a un oso, podía enfrentar a un león, pudo enfrentar a Goliat, porque él vivía en una atmósfera en donde el Espíritu y la palabra trabajaban juntos. Y ese secreto tenés que vivirlo. Cuando estés pasando momentos de tentación y difíciles, lo que tenés que hacer es aprender a meterte en la atmósfera donde el poder de Dios se activa en tu vida, donde el Espíritu Santo de nuevo viene con poder sobre vos. Quiero que te pongas de pie, por favor. Qué importante es la atmósfera espiritual para activar el espíritu que Dios ha puesto en ti. Si es la primera vez que usted está aquí, me gustaría invitarlo a que reciba a Jesús en su corazón, que abra su corazón. Allí está caballero con un cartelito y seguramente alguien te ha invitado. Que esa persona tan amable, por favor, te acompañe hasta allá atrás y puedan juntos hacer una oración y experimentar ese nuevo nacimiento que da el Espíritu. Si estás aquí por primera vez, te invito por favor que te dirijas hacia allá atrás. Si has venido con alguien que te acompañe, por favor. El resto me gustaría que hoy cerraras tus ojos y si te encontrás en momentos de luchas, de tomar decisiones importantes, que te metas primero en la atmósfera espiritual, que te metas en la palabra, que profetices. Dice la palabra de Dios que en parte sabemos y en parte creemos y profetizamos. Vamos a tomarnos 2 o 3 minutos adorando al Señor. Y este va a ser un momento donde yo le he pedido al Señor que el Espíritu venga con poder a tu vida y te dé convicción y te fortalezca. Y si estás enfermo, que te sane y te mude en otra persona, te cambie en otra persona. Como lo ha empezado a hacer, muchos detienen ese cambio, pero ahora vas a volver a activar ese cambio espiritual. Quiero arder por ti, Jesús, ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti.
quiero arder por ti, Jesús, ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Cuando llegues al collado de Dios, al lugar de su presencia, encontrarás una compañía que vienen declarando la palabra de Dios, adorando con instrumentos. Y el Espíritu de Dios vendrá con poder sobre ti. Y vos también declararás la palabra de Dios. Y serás mudado, transformado en otra mujer, en otro hombre. Señor, yo creo en esa palabra. Hay un poder transformador en tu espíritu. Y queremos hoy profetizar también, soltar la palabra que nos cambia, nos transforma, nos hace más que vencedores. Oh Espíritu Santo, que hoy pueda haber transformación, victoria. Tú nos unges para la guerra, para la victoria. Tú nos unges para enfrentar adversarios y vencerlos. Tú nos capacitas para la vida, para reinar con Cristo. Que hoy, Señor, se levante el poder del Espíritu Santo en mi hermano, en mi hermana. Esa capacidad de avanzar, de vencer, esa capacidad de sobreponerse a las adversidades. Señor, levántale, fortalécele, que ahora tu palabra pueda obrar en su vida. Diga el débil: soy fuerte, con Cristo soy más que vencedor, por medio de todas aquellas cosas. Quiero animarte a que profetices, quiero que declares sobre tu futuro. Dígale al justo que le irá bien. Quiero que profetices, que abras los cielos. Para eso el Señor te quiere transformar, para eso te unge con su Espíritu Santo, para llenarte, para que seas un instrumento en sus manos, para cambiar el mundo con Jesús. Decí conmigo: yo voy a cambiar este mundo, voy a cambiar mi familia, voy a cambiar mi destino, voy a cambiar ese destino de pesar en gloria. Me levanto en el poder del Espíritu Santo. Oh, activa en el nombre de Jesús, por medio de la palabra profética, la palabra y el Espíritu. Comienza una renovación en tu mente. Tenés la mente de Cristo. Te levantas, sí, Señor. Declara con tus labios la palabra profética que está en tus labios para tu futuro, para tu bien. Decí: yo me levanto, voy a vencer la droga, voy a vencer el alcohol, con Cristo lo puedo. Voy a tener la mejor familia, voy a vencer, voy a conseguir un mejor ingreso, voy a producir para la gloria de Dios. Voy a tener un mejor trabajo. Deja que se active. Mis hijos se irán con el Señor. Mis hijos estarán con Cristo firmes. Comienza a usar la autoridad espiritual, la transformación. Renova tu mente en esta mañana. Decidite, comienza una renovación. Voy a hacer caso a la palabra. Me someto al discipulado del Espíritu Santo. Me someto a las autoridades que el Señor ha puesto para guiarme a crecer y a obtener las victorias que tengo en Cristo. Oh, gloria a ti, Jesús. Decilo: quiero arder por ti, Jesús.
nosotros. No vamos a ser cristianos tibios. Quiero arder por ti, Jesús. Sí, Señor. Que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús. Ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por Me gustaría que juntos hiciéramos una oración, una declaración. Decí conmigo: Padre Santo, gracias por derramar sobre mí el Espíritu Santo. Él viene con poder sobre mí para cambiarme. Yo quiero colaborar con el Espíritu Santo. Con tu palabra y con tu espíritu seré cambiado en una persona conforme a tu corazón.